Estamos acá, sí, señoras y señores, en Cocineros Argentinos, su elección de la mañana, siendo las 12:11. Formalmente vamos a disparar esta sección que se intitula Adelante. Clases magistrales. Sí, señor, en la escuelita de Cocineros Argentinos, rodeado de los niños estudiantes. ¿Cómo estás, Nicolás Gutiérrez Pavón? Doña Gladys, don Marco, ¿todo bien? Hoy vamos a ver un tema que lo venimos tocando durante toda la vida y a veces lo hacemos sin saber lo que estamos haciendo. Son los métodos básicos de cocción. Sí, todo el mundo escuchó y lo hizo seguramente un hervor, un salteado, una fritura, pero nunca lo determinamos. Estos métodos de cocción fueron diseñados hace muchísimos años para hacer mejor las preparaciones. Y vos lo que tenés que tener en cuenta que hay productos que se van a entrelazar con determinados métodos de cocción. Vamos a un ejemplo absurdo. Seguramente un bife de chorizo. Imagínate un bife de chorizo con la formita del mapa de la República Argentina, espléndido, rico, jugoso. Fenómeno. Vos lo podés cocinar de muchas maneras. Una de las mejores maneras va a ser asado en el horno o grillado en una parrilla. También lo podés servir, pero la verdad no va a salir tan bien. Jugoso lo quiero yo. ¿Qué queremos decir con esto? Que según el ingrediente vas a utilizar métodos de cocción determinados. Arranquemos por lo más sencillo, que es un método de cocción que involucra mucha cantidad de líquido. Y hablamos de hervir. Recalcamos, método de cocción que involucra abundante cantidad de líquido. Al decir líquido, primariamente agua. Pero vos también podés estar hirviendo en otros líquidos, por ejemplo, caldo. El asunto es que el gran porcentaje de ese medio transmisor de calor sea líquido y sea el agua. Literalmente, hervir. Ahí se abren dos variantes. Yo necesito algún alumno monitor, por favor. Algún alcahuetito de esto. A ver, ¿quién puede ser? No quiero decirle alcahuete, Nicolás. No, el dijo alcahuete me descartó. Lo descarté ampliamente. No, pero me retracto. Un excelente alumno como el señor Nicolás Gutiérrez Pavón. ¿Para qué? Para empezar a generar ahí... Es su alumno preferido, me Es parece. mi alumno. ¿Viste como la película ahí con Angelito Magaña? Su mejor alumno. Que hacía de Sarmiento, el veterano. No me acuerdo con... Ya se me va a venir. Ya me va a venir. Bueno, usted va a escribir ahí, hervir, y va a abrir de dos flechitas. Por un lado va a poner concentración y por otro lado extracción. Y de paso te vamos explicando de qué se trata. Porque vos estás ahí y decís, hervir, ¿quién no sabe poner algo en el agua? Bueno, es muy distinto el comportamiento del ingrediente, es decir, tu futura comida, si vos hervís a partir de agua fría, a partir de agua caliente, con la sal puesta antes, con la sal puesta después, con la tapa, sin la tapa, hay un montón de variedades. Se me viene a la mente la lengua, por ejemplo. Claro, la lengua. O el toné para... La hervís a partir de agua fría, agua caliente. Bueno, vamos a sistematizarlo. Bien. Y ahí, qué excelente. ¿Por qué no lo hemos descubierto antes? Porque siempre tenemos que lidiar con Dana. Pero mire qué prolijidad. Mire qué prolijidad. Está perfecto. Dana era capaz de escribir todo al revés, pero por favor, muchas gracias. No, Quédese ahí nomás. me quedo acá. Hervir por concentración. ¿Qué significa? Vos vas a tener una cacerola, como en este caso, abundante agua hirviente que haga burbujas y en ese instante que está hirviendo vas a colocar la sal, la cantidad adecuada. Vas a revolver y le vas a dejar a la sal unos segundos para que se disuelva como corresponde. Una vez que la sal está disuelta, vas a incorporar el producto. Vamos a lo simple. ¿Vos querés hacer un buen puré de papas? ¿Un buen puré de papas? Entonces, vos no querés que el gusto de la papa quede en el agua. Entonces esa papa la vas a poner en el agua hirviente. Eso se llama cocción en hervor por concentración. Es demasiado simple, pero entendé el criterio. Ponés la papa en el agua hirviendo, se sella la parte externa y el gusto de la papa queda contenida adentro de la papa. Como al revés de concentración está la extracción. Perdón, y el hervor bajo, ¿no? El hervor... Se hierve fuerte. Muy bien, aparte de escribir muy bien, es un excelente monitor, es un alumno de primera que presta mucha atención, no como otros que están ahí durmiendo todavía. Gladys, buenos días. ¿Le llevo un café con leche? Bueno. Un matecito. Están durmiendo. Bueno, al contrario del hervor por concentración, cuando vos querés que el gusto quede en el producto y no en el agua, en el medio ambiente, vos lo que vas a hacer es un hervor por extracción.
Imagínate el caso de que vos querés hacer un caldo. Entonces, todos los productos, el pedazo de hueso, los vegetales, los aromas, los perfumes, los vas a poner en agua fría. Bien. Y esa cacerola con agua fría, con todos los productos, los llevas al fuego. ¿Ahí qué va a pasar? A medida que aumente la temperatura del agua, va a extraer los nutrientes, los colores, los sabores, los aromas y te los va a tirar en el agua. Eso es un hervor por extracción. En el caso de que vos querés hacer un buen caldo, empezás a partir de agua fría. También lo hacés en el caso de que querés, de alguna manera, purificar un producto cargadísimo de grasa como es esta espectacular mollejita. Consejo que siempre damos, vos querés una molleja, empezar a tiernizarla y sacarle sobre todo la gran cantidad de grasa que tiene adentro esa víscera, entonces la vas a poner en agua fría. Bien, caliente. Y una vez que está en agua fría, ahí prendés el fuego, empieza a subir la temperatura del agua y todos los excesos de grasa de la molleja, o casi todos, van a ir a parar al agua. El resultado técnico, hiciste un caldo de molleja. Es incomible, no, es para tirar. Claro. Pero lo haces en función de desgrasar la molleja. Así que estás utilizando el método de cocción hervir por extracción. Dicho todo esto, pasamos a otro método de cocción que es muy común. ¿Y cuál podría ser, señor monitor? ¡No! Freír. Un método de cocción que uno dice, no, la fritura es dañina, es nociva, es el diablo. Bueno, sí, convengamos que la fritura no es de los más saludables métodos de cocción, pero vos lo haces a diario. Entonces, para freír vamos con el concepto de que necesitas abundante cantidad de materia grasa bien caliente. Así como en el hervor, abundante cantidad de líquido, agua, hirviendo, bien caliente o hirviendo. En la fritura, en el método de cocción freír, necesitas abundante cantidad de materia grasa caliente. Una materia grasa que puede ser de origen animal, es terriblemente nocivo, grasa, o de origen vegetal. Hay que hacerlo con cuidado, hay que tener mucho cuidado. La temperatura de ese aceite es fundamental. Vos cuando iniciás una fritura, es decir, pones un producto, unas papitas para hacerlas fritas, una milanesa para hacerla frita, esa materia grasa, ese aceite tiene que tener una determinada temperatura, alta por cierto. Si vamos a hacer una milanesa que tenemos por acá, la temperatura del aceite, abundante cantidad, debería estar entre los 140 a los 150 grados. ¿Eso es para qué? Para que la milanesa no quede ensopada en materia grasa. ¿Querés hacer unas buenas papas fritas? Bueno, la temperatura del aceite debería estar entre los 168 y 172 grados centígrados. Semana que viene va a haber una clase magistral o una clase al fin y que va a rodear todo lo que es la fritura, la papa, los cortes de la papa, pero en este caso vamos con la milanga. Y no va diciendo que iba la fritura, hace digamos, muy mal, hace muy mal. Vos tenés un método de cocción que no es el de los más saludables, por cierto, pero lo podés hacer peor si lo haces mal. Mucha gente dice, mi mamá, sin ir más lejos, ¿qué pasa? Ay, pero qué cantidad de aceite que le pone. ¿Qué cantidad? La abuela Mara dice lo mismo. ¿Qué cantidad de aceite pero para no, hacer? En el método de cocción freír, para que la fritura sea lo menos nociva, aparte de que el aceite tiene que estar en buen estado, en muy buena cantidad y en la justa temperatura. Si vos vas a usar poca cantidad de aceite, ese aceite seguramente se quema más rápidamente y es nocivo. El aceite, si bien, por un lado, decimos, y realmente es así, que necesitamos que esté bien caliente para generar una buena fritura, por otro lado, el exceso de calor le rompe la estructura química, le rompe la estructura molecular al aceite y lo convierte en sustancias realmente nocivas, acroleínas y demás, que son realmente la patada famosa en la vesícula, esa. Entonces, el aceite tiene que estar en buen estado, se puede reutilizar, sí, convenientemente no, pero se puede reutilizar, hasta tanto no lo hayas quemado demasiado, con tantas veces que le subí y le bajás la temperatura. Lo filtramos también, ¿no? Se filtra. Después de cocinar una milanesa, insisto, abundante cantidad de aceite, va a ser mucho más sana que en poquita cantidad de aceite. Le pones poquito, porque dice, le pongo poco, queda poco. No. Por eso siempre es más sano el aceite crudo, ¿no? El aceite crudo. Claro. El aceite crudo. Sí.
El aceite que no estás usando. Claro, que no está usado. Claro, ya eso no es un... Claro, pero eso es otra estructura. No es un método de cocción. Lo quiere hacer perder, Nicolás, me parece. No, pero digo, ya que Yo le pido, por favor, no me derrame. No comenta. Yo siempre fue muy noble. Si estuviera Dana... No, me estaría bañando con el aceite caliente, Con el aceite... Gladys tenía una pregunta, sí. Sí, por ejemplo, mi mamá en casa el aceite lo guardaba. ¿Es conveniente guardar el aceite que usaste ya? Lo podés. Porque usted dice tanta cantidad de aceite, no lo tirás. Exactamente, lo podés guardar. Le dejás que baje la temperatura, lo filtrás, si utilizaste materias que te larguen pan y demás, que se van a carbonizar, se filtra bien, se le baja la temperatura, se tapa y se guarda en un lugar oscuro. Al aceite le hace muy mal el exceso de temperatura, la exposición al aire libre, porque actúa como un imán que atrapa toda la polución que hay en el aire, invisible, pero va para adentro del aceite, y en definitiva eso le acorta la vida útil al aceite. El aceite se puede usar hasta tanto un día vas a probar la temperatura, no con termómetro, sino con un pedacito de pan o con la puntita de la milanesa, y te haga el aceite una burbuja que parece espuma de afeitar. Ahí tiralo, cambialo, ahí ya no va más. Por ejemplo, que absorbe ya no va más. Sí, señor, Marcos. Si yo cocino, si puedo freír milanesas, que es carne, ¿puedo freír pescado también? Sí, señor, sí, también, ¿por qué no? Lo único es recomendable entre fritura y fritura de uno y otro. Lo ideal sería que fueran dos. Claro. Pero vos estás en una casa y vas a hacer milanesas de carne y milanesas de pescado. Primero dar una fritura a las milanesas de carne y dejarla de pescado para después, porque algún aroma indudablemente el pescado le va a quedar contaminando en aroma al aceite. Lo que tenés que hacer es filtrarlo. Filtrarlo porque cada partícula de pan que va sacando, liberando la milanga, le va a cortar la vida útil al aceite. Se sigue quemando. Se sigue quemando y le baja el punto de humo. O sea, cada aceite, según su género, tiene lo que se llama un punto de humo. Es una temperatura en la cual ya se rompe su estructura. Así que hablamos de un aceite de girasol, 280 el punto de humo, un aceite de oliva 220 el punto de humo. ¿Qué quiere decir? A esa temperatura estás en un rango ya que está rompiendo la estructura del aceite. Es una temperatura a la que hay que evitar llegar, porque si no se echa a perder. Es como que un auto que se funde el motor, ya no va más, hay que cambiarlo. Bueno, eso es la síntesis del método de cocción freír. Para el concepto, gran cantidad de materia grasa a alta temperatura. Y después los detalles que hemos comentado. Otro método de cocción que utiliza gran cantidad de materia grasa pero una temperatura mucho más baja es uno de los métodos de cocción más antiguos que existen, que en realidad se diseñó hace mucho tiempo para ablandar piezas muy duras, faisanes, pato, tero, chajá, todos esos fue un chiste, querido. Esos animales bien duros, jabalí, claro, con una cocción prolongada en un aceite o en una grasa animal, y eso se llama confitar. O sea, el confitado no tiene que ver con lo que uno puede tener en la cabeza con un confite, con un caramelito, no. El confitado es un método de cocción donde utilizás gran cantidad de materia grasa, el producto está inmerso en esa materia grasa, muchas veces esa materia grasa proviene del mismo género, porque el más clásico es confitar un pato. Claro. Bueno, ¿en qué se confita el pato? En grasa de pato, de otro pato, obviamente. Claro. Estamos trabajando con una temperatura muy suave. En algunos casos querés confitar tomates con materia grasa, que puede ser aceite de oliva, a 60 grados. Ajos también se puede confitar. Ajitos a 60 grados. Si vas a confitar un pato, entre 75 y 78 grados. Un faisán también. Es un método de cocción antiguo que mucho no se utiliza porque era de la época cuando la gente a los 35 años ya no daba más. Porque la verdad es muy nocivo. Estás trabajando con materia grasa animal, que es una tapa cañería, y a baja temperatura.
O sea, el producto queda delicioso, Absorbe pero toda la grasa, digamos. uno, ¿sabés qué? Se te tapa todo lo que se llama... Sí, querido. Pregunta. Una consulta, Calá. ¿No? Si yo confito un pato, Sí. después, una vez que termina de confitar, que tarda más o menos hora y media, 2 horas. Fuego suave, Hasta 60 tranquilito, grados. Una vez que ya termina esas 2 horas, yo lo dejo reposar en la misma aceite. Bueno, eso es lo que se hacía antes, porque era, aparte de un método de cocción, era un método de conservación. Todo lo que está cubierto con grasa, con aceite, no se le mete el aire y se conserva. Entonces, antes se hacía eso, inclusive se empezaron a envasar. Existen famosas roticerías francesas que lo siguen haciendo el día de hoy, en Francia, donde cocinan el pato en grasa de pato, a fuego suave, es un confitado, unos 70 y pico de grados. Cuando llegan al punto, después de 1 hora y media, apagan el fuego y lo dejan reposar. La grasa circundante al pato se va a solidificar. La grasa a los 38 grados, por ahí, algunas más, otras menos, según su origen, se solidifican. Entonces, el pato ya cocido y confitado queda envuelto en grasa. Y ahí, como está en ese ataúd de grasa, ya directamente te lo embalan y te lo enlatan. Es un medio de conservación. Queda clarísimo que no es un método de cocción de los más saludables. Es como para probarlo, para saber, para tener en cuenta y demás. Vamos a otro. ¿Qué tenemos acá? Un grill tiene. Un grill, una parrillita. Es un método de cocción donde indudablemente tenés que tener una grilla, una parrilla, porque la máxima de las características es que tenés muy poca materia grasa, tenés un calor seco y tenés después el típico cuadrilleo marca que le vas a dejar en el producto, ya sea un bife, una carne o un tuqui. ¿Cómo anda, tuqui? ¿Qué me está haciendo? Me está volviendo loco. Guarda, tuqui, Cuidado, tuqui, Cuidado. Entonces, una concentración también, ¿no? ahí es una cocción por contacto. Es una cocción con contacto. Nosotros tenemos acá una de las típicas parrillitas o placas acanaladas que vos podés tener en tu casa adentro para hacer el bife vuelta y vuelta. La característica es que es un hierro pesado, puede estar esmaltado o no, tiene que estar bien caliente y tiene que estar ligeramente aceitado para el momento de colocar la pieza que uno quiera grillar. Así que le ponemos un poquito de aceite, mirá no es tanto aceite, fue un chorrito nada más, abuela. Ay, abuela. Vamos con la pechuguita. Vamos con la pechuga. Lo que vos tenés que tratar es que el primer contacto sea la cara anterior, la cara externa. En este caso, pollo, la que tenía la piel o la que tiene la piel. Entonces lo vas a apoyar ahí. ¿Por qué, Cala? Inmediatamente, no, porque después va a ser la cara de presentación. Ah. Entonces, cuando vos haces una cocción por contacto en una plancha, en una placa, en una parrilla, en una chapa, el primer contacto tiene que ser pensando que es el momento donde le vas a dar la mejor presentación y después va a ser el lado de presentación. Entonces, en esta grilla, que no es ni más ni menos que una chapa acanalada sobre una hornalla, estamos grillando poquita cantidad de materia grasa, muy poquita, y el calor seco para generar ese contacto con el hierro caliente. A ver. Ahí ves, va generando... ¿A dónde estás? Ahí está. La típica marca del grillado, que lo podés hacer así, simple o cuadriculado. Y ese doradito le da más calor, digamos, más sabor. Ese doradito, ahí está la reacción de Meliar. Usted se está por llevar la medalla de oro. Sí. Va a tener en el boletín del fin de bimestre, va a tener sobresaliente 10. Ahí estás generando lo que llamamos la reacción de Meliar, que es la caramelización de las proteínas, y eso es sinónimo de sabor. Ese doradito es sabor. Lo haces, en este caso, a medias en el grillado. El ideal es que haya una fuente de calor abajo que tenga otro tipo de humo, o sea, madera, carbón, totalmente, leña, no esto que es el gas. Obviamente, de la si vamos a hacer carne, que sean carne de corte tiernos, digamos, ¿no? Que sean carnes duras. Claro, porque rápida. para las carnes duras, y lo vamos anticipando, lo vamos a hacer en el recreo de las clases magistrales dentro de un ratito, y justamente para las carnes duras existe un método de cocción que se llama bresear. Bresear significa, ¿cómo es? Agarro una carne dura,
un roast beef, Sí. una paleta, un carnón, un osobuco, un asotillo, Bien. una carne que vos la tenés que domar, la tenés que domesticar. ¿Qué es un asotillo? Pregunta la abuela Mara. Y la verdad que yo no sé cómo contestarle. Es un corte de carne, abuela Mara. El asotillo, ¿no lo conocés? No lo conocés. Bueno, está en una parte de la vaca, el asotillo. El puchero se hace... No comiste nunca puchero con asotillo. La abuela. Sí, pero el asotillo es una carne perfectamente indicada para el puchero. Porque vos le vas a dar un hervor prolongado y se va a terminar tiernizando. Obviamente que lo tiernizás con el... Preciado. Con el brecciado también y queda mucho más rica. Cualquiera sea esa carne, se dora primero en todos sus lados, le generás una suerte de maquillaje externo, parece que está cocida, pero no está cocida nada, porque le diste una revolcadita por un poquito de aceite, junto con un montón de vegetales. Puede ser cebolla, puerro, zanahoria, todo cortado grande. Una vez que doraste la carne y los vegetales de alrededor, le pones una copa de vino tinto o vino blanco, algo para perfumar, y luego caldo. Todo eso lo pasás a una asadera que va tapadito con una tapa o con un papel de eso de aluminio, y va al horno, un horno que esté a medias tintas, a media asta, no muy fuerte, un 140 grados, y le das una cocción de 2 horas. Al cabo de ese tiempo, el osobuco es una manteca, se desarma. Cucharita. Es una cosa de loco, realmente rico, rico. El último de los métodos de cocción del día de hoy, sí señor, ya que no tiene más... Qué pocas preguntas. Más tipo de preguntas. ¿No tienen preguntas? Yo tengo una sola pregunta, la del grillar. Ajá. Cuando grillamos, por ejemplo, el pollo, ¿puedo terminar la cocción ahí grillándolo o lo puedo tirar al horno también? Mirá, eso depende de la posibilidad de cada uno. Si vos tenés la posibilidad de una parrilla donde podés regular la intensidad del fuego, poniendo, sacando leña, o subiendo o bajando la parrilla con la manija, ahí empezás y terminás con la parrilla. El método de cocción grillar o en la parrilla es completo. Ahora, si estás en una casa donde le querés dar el aspecto grillado, pero no tenés las herramientas, como en este caso, que era una parrillita de esas de cocina, tipo planchita, para ingredientes o mercaderías que son delgaditas, para cocinar vuelta y vuelta, ahí sí, te lo tomo. Lo maquillás en el grillado, le haces el aspecto externo del grillado y lo terminás de cocinar en el horno, donde vas a tener un tipo de transmisión de calor muy distinta, absolutamente muy distinta. Así que esa pechuguita que fue grillada de un lado y de otro, indudablemente por cuestión de tiempo no está cocida, esto debería terminarse de cocinar en el horno. Vamos ahora a un método de cocción que es muy ágil, es muy rápido. Es más común y se denomina saltear. Saltear significa cocinar un ingrediente con muy poca materia grasa, con muy poca. La gran diferencia con el freír es la cantidad de materia grasa. En la fritura necesitas mucha cantidad de materia grasa. En el salteado, muy poca cantidad de materia grasa. Y hablando de poca cantidad, hablas de media cucharada. Esa es realmente muy poca cantidad de materia grasa. Es un método de cocción muy ágil, muy rápido, en el sentido que podés cocinar verduras, podés cocinar carnes, pero todo en tamaños pequeños, ¿no? Necesitas que esa poca cantidad de materia grasa esté bien caliente. Acá está al punto del humo, así que la retiramos del fuego y ahí empezamos a saltear. Saltear no es la envalentonada que hacemos los cocineros de hacer rodar en la sartén los... Esto no es saltear, esto es es una jetoneada. Saltear es un método de cocción. Es una jugada para la tribuna. Claro, ese es el caché, el cheronca, viste el tipo ahí que lo da vuelta en el aire. No, eso no es. Saltear es cocinar con muy poca materia grasa. Claro. Una pechuguita de pollo, vos la podés cocinar a la parrilla, como hicimos ahí, la podés directamente cocinar en el horno, y eso sería un asado en el horno, o la podés saltear. Es decir, pones una sartén, un poquito de materia grasa y la cocinás rápidamente, como estas verduritas que estamos poniendo acá. Carla, o sea, si fuera el salteado por mucho tiempo ya sería un rehogado. No, esos son términos que se van agregando que no son técnicos, son más bien caseros, que son valederos.
pero son términos caseros. Rehogar, caseros. sudar. Sudar, rehogar, sí, son habituales términos caseros, pero no técnicos. Bien. Los libros... ¿Cómo? Sofreír, ¿es lo mismo que saltear? Sofreír también es un término casero que es similar al salteado. Pero hablamos de libros técnicos, los libros de gastronomía primaria, como es el Larousse Gastronomique, que es una suerte de Biblia, de Biblia de los cocineros, que está la versión original en francés, que está en castellano, donde vas a encontrar absolutamente todo. Pues todo esto está enmarcado, los métodos de cocción, en un tipo de cocina marcada por los franceses hace un par de siglos. No es que lo inventamos nosotros. Nosotros, bueno, seguimos esa tendencia o esa escuela de cocina francesa. Hay una cocina suiza, hay una cocina que viene del Oriente. Bueno, son escuelas de cocina. Nosotros seguimos la cocina francesa. Los franceses, como habíamos dicho, 2 siglos, 3 siglos que lo hicieron, claro, lo formularon. Entonces ponen saltear, freír, hervir, hay un montón de terminología en francés. Realmente esas son las herramientas con que tenés que contar para transformar un ingrediente. ¿Qué significa cocinar? Aparte del cariño, el amor, la pasión y demás. Es transformar un ingrediente comestible, cambiarle el color, el sabor, el grado de digeribilidad, todo, absolutamente todo eso, siempre y cuando haya un medio transmisor de calor en el medio. Entonces mucha gente dice, a una rodajita de lenguado le tiro unas gotitas de jugo de limón, como es en el ceviche, y lo cocino. No, estrictamente no. Le está cambiando el color, el sabor, el grado de digeribilidad. Pero no hay una fuente transmisora de calor. Entonces, si no hay calor, no hay cocción. En el caso del ceviche, con el limón y demás, sí, se cumplen, pero no por definición. Al no haber calor, no hay cocción. Al vapor sería un método de cocción también. Al vapor es uno de los métodos de cocción más saludables que existen y realmente no tiene muy buena prensa, en el sentido de que uno lo asocia con lo extremadamente saludable, cosa que es de loco, porque lo extremadamente saludable tendría que ser nuestra meta, ¿no? Pero bueno, cocinando al vapor, lo haces rápido, lo haces eficiente, se mantienen perfectamente los nutrientes del producto que estás cocinando en vapor, los colores, las formas. Es mucho mejor que el hervor. Claro, lo que dicen es que el alimento no sufre tanto desgaste, ¿no? ¿Cómo, Juan? Que el alimento no sufre tanto desgaste. Imagínate una cacerola con zanahorias hirviendo. Claro. Que vos la dejás ahí, se golpean, se rompen, se machucan y pierden sabor en el líquido de cocción. En cambio, en el vapor no hay líquido de cocción, el producto está puesto sobre algo y el vapor está en el ambiente, no hay pérdida de sabor, ni de color, ni de textura, porque no se están golpeando. Y pierden menos nutrientes también. Para nada. ¿Y el papillot? ¡Opa! El papillot es un sistema, es una manera. El papillot es cocinar algo adentro de un paquete, en su jugo. Ahí vos estás generando una mezclita de sabores, donde vas a poner algún tipo de carne de cualquier género, por supuesto de cocción rápida, puede ser una pechuguita de pollo, puede ser un filet de carne roja pero bien delgadito, puede ser pescado, lo estás metiendo en un paquete de papel manteca con el aceite de oliva, con la manteca, con las hierbitas, con las verduritas, y se cocina todo adentro de ese paquete, que es el papillot, el papillot del cartucho que en italiano, A eso le gusta a la abuela madre. Le vamos a hacer un papillot. Estamos conociendo mucho más a la abuela madre. Sí, está mostrando. A través de la gastronomía conocemos a la abuela madre. Existen otros métodos de cocción que van a ser parte de otras clases que van a venir en el futuro, Dios mediante. Por ejemplo, el estofar o guisar, que es algo muy de la casa, que lo hacemos a diario casi. Bueno, tiene cuestiones técnicas que hay que seguir aprendiendo. Nosotros no tenemos más tiempo, sonó la campana, tenemos que ir al recreo. ¡Grande, profesor!